quiero invitarles a que tomen sus Biblias. Ojalá hayan traído una Biblia. Si no tienes una Biblia, puedes buscar en tu celular para que puedas leer, para que leamos juntos la palabra de Dios. Y bueno, me gustaría iniciar aquí. Piensa esto, año 66 de la era común. Año 66 gobierna en la región de Judea el Imperio Romano. Israel está bajo el dominio del Imperio Romano y estamos en el año 66. El pueblo de Israel está cansado de la opresión del emperador y el procónsul de la zona, dirigido por el emperador, toma la decisión de ir y tomar el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén es el lugar más sagrado del judaísmo, que tiene un valor altísimo para ellos en un sentido espiritual. En la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, hay muchas enseñanzas, promesas alrededor del templo. En el templo de Jerusalén sucedieron cosas extraordinarias. Por ejemplo, la Biblia cuenta que ahí bajaba un concepto que en hebreo se conoce como la Shekinah, la gloria del Señor, la gloria del Eterno. Dice que cuando Salomón consagró ese templo, bajó una nube tan espesa que nadie podía ver y que así se manifestaba la gloria de Dios en medio de ellos. Alrededor de este templo, el templo de Jerusalén, en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, narra la oración que hace Salomón para consagrar y le dice: cuando tu pueblo esté en guerra y nosotros clamemos a ti desde aquí, tú vendrás y nos escucharás. Cuando en el pueblo venga hambre, mortandad y peste, y alguien venga a este lugar y ore desde aquí, tú los escuchas en los cielos. Cuando en nuestras vidas haya dolor y hayamos fallado y te hayamos ofendido, pero volvamos a ti desde este lugar, oremos, tú desde los cielos nos escuchas. El templo de Jerusalén tiene un gran significado para el pueblo de Israel, pues en el año 66 el emperador toma la decisión de ir y saquear el templo, sacar el candelabro y todas las cosas, el tesoro y todas las cosas valiosas del templo y suspender el servicio. Eso es una gran ofensa para el pueblo de Israel. Y en el grupo de Israel habían distintas corrientes. Existían, por ejemplo, los fariseos, que ellos pensaban que cuando llegara el momento el Mesías nacería y el Mesías establecería el reino en Jerusalén. Otros grupos, como los saduceos, ellos pensaban que estaban bien bajo el dominio de los romanos y que debían de dejar que hubiera paz en Jerusalén bajo la mano del Imperio Romano. Otros, como los esenios, habían perdido el pensamiento de que en la tierra podía manifestarse un periodo de paz y mejor ellos se iban afuera y vivían como ermitaños afuera de Jerusalén, en los desiertos, en las cuevas, y ahí buscaban tener relación con Dios sin importar cuándo se estableciera el reino. Pero habían otros grupos muy radicales que se conocen como los celotas. Los celotas, que había una subdivisión que era el ala más radical de los celotas, que era el grupo de los sicarios. De hecho, la palabra sicario es un término que viene desde la época de Jesús, que se refiere a personas que asesinaban a funcionarios de alto grado romanos para poderlos derrocar y establecer el reino. Los celotas pensaban que debían de establecer el reino a mano de espada y tomándolo por sus manos, tal como lo hicieron los macabeos. 200 años antes de que Jesús viniera, una familia de macabeos se levantan en armas y derrocan a Antíoco Epífanes, y entonces empieza un gran periodo que se conoce en la historia como los Asmoneos, el periodo de más esplendor que tiene el pueblo de Israel, inclusive quizá mucho más del que tuvo Salomón, 200 años antes de que Jesús viniera. Entonces los celotas, con el ala radical de los sicarios, deciden levantarse en armas contra el Imperio Romano. Año 66 de nuestra era, y empieza una gran guerra y una gran batalla. El pueblo de Israel, los judíos, expulsan la guardia romana de Jerusalén, y esto llega hasta oídos del emperador. El emperador, furioso por lo que ha pasado, que han derrotado a su ejército, manda a Tito Flavio Vespasiano, siendo general, junto con su hijo, el general Tito, los dos del mismo nombre, a sitiar la ciudad de Jerusalén y a conquistarla. Bueno, esto sucede en el año 66. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Hay un hombre que se llamó Jesús. Y muchas personas, cuando leen la Biblia, pueden decir: ¿le deberíamos de hacer caso a la Biblia? La Biblia realmente será un libro sobrenatural. Y creo que es válido que todos los humanos muchas de las veces cuestionemos y nos preguntemos si realmente la Biblia es un libro de inspiración divina. Para mí, en lo personal, la Biblia da muchas pruebas
que no es un libro como cualquier otro, sino que es un libro que reúne algunas características que no otro libro podría reunir. Y eso es la profecía bíblica. Jesús, cuando estuvo en la tierra, no solamente fue un rabino, no solamente fue un maestro, no solamente fue un hombre que transformó la vida de las personas, que enseñó el amor, la compasión, la bondad, sanó personas, dio esperanza, dio luz, sino que dio una profecía que era impensable que sucediera. Evangelio según Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. De aquí vamos a empezar nuestro análisis. Mateo capítulo 24. Dice la escritura del versículo 15 al versículo 22. Por tanto, cuando vieres la abominación del asolamiento, que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Oren pues, porque su ida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La Biblia tiene una regla muy sencilla. La Biblia dice, si un hombre presume ser profeta, la forma de saber si un hombre es profeta es que sus palabras se cumplen. Si un hombre dice que va a suceder tal cosa y no sucede, el tal es mentiroso. Eso está escrito en Deuteronomio capítulo 18. Dice claramente, no le tengas miedo y no lo escuches porque yo no hablé por medio de él. Lo que Jesús hace es muy atrevido, porque esto que estás leyendo en la Biblia sucede en el año 30 de la era común. ¿En qué año te conté la historia del levantamiento armado que hubo en Jerusalén? 66. 36 años antes. 36 años antes un hombre llamado Jesús dijo que habría una gran abominación y que habría una gran destrucción en Jerusalén, y que si esos días no fueran acortados, todos morirían. Suena fácil lo que digo, pero existe una gran construcción en Jerusalén. El templo es algo sorprendente, porque la ciudad de Jerusalén es una ciudad difícil de ser conquistada una vez que estás adentro. ¿Por qué? Porque está en una zona alta, y cuando vas a la guerra en esa época, estar en una zona alta es mucho más difícil de conquistar, porque te da la posibilidad de hacer murallas. Jerusalén tenía un sistema, la zona de Jerusalén tenía una zona de 3 murallas escalonadas. O sea, tenías que vencer la primera muralla, la segunda muralla y la tercera muralla para llegar al templo. No solamente eso, sino tenía unas fortalezas el templo, estaba la Torre Antonia, y era, una vez que conquistabas Jerusalén, era muy difícil poder perder el control de la ciudad. Y luego el templo era una construcción enorme, porque Herodes el Grande lo había magnificado y lo había hecho enorme, ¿sí? Entonces, Mateo 24:2, miren las palabras de Jesús: sumamente atrevidas si no eres el Hijo de Dios. Mateo capítulo 24, versículo 2, dice, y respondiendo él les dijo, bueno, desde el 1 para que vean el contexto, Mateo 24, 1 y 2, y salido Jesús, se iba del templo, está en medio del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y respondiendo él les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo, que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Quién se atreve a decir que el templo de Jerusalén va a ser destruido cuando es una fortaleza que ha sobrevivido a grandes guerras? Nabucodonosor en el año 588 destruyó parcialmente el templo. Vino una nueva generación 70 años después y va a regenerar y a construir el templo. Los griegos en la dinastía seleucida quieren destruir también el templo y no lo logran. Un gran imperio, los griegos. Y
Herodes lo hace grandísimo, está en una zona amurallada. Es imposible pensar, es muy atrevido pensar que el templo lo van a destruir. Es decir, Jesús pudo decir muchas otras profecías para probar que era el Mesías, pero les dice, separen el templo y ven el edificio gigante de unas piedras. Todavía pueden ver ustedes en el muro de los lamentos en Jerusalén el tipo de piedra que era. Y dice, de cierto les digo que no será dejada piedra sobre piedra que no será destruido del templo. Cuando ustedes ven en el hoy lo que ven del muro, no es parte del templo lo que ustedes ven del muro. No es parte del templo, es una parte exterior. Eso no es el muro, son las colindancias que tiene. Entonces, pues es atrevido de parte de Jesús decir que ese templo iba a ser destruido y que todo se iba a acabar. Entonces, es una profecía sumamente profunda que él dice. Aquí mismo donde estamos en Mateo 24, lo que está diciendo, muchos años antes de que suceda. Versículo número 21. Porque habrá entonces gran aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y luego quiero invitarte a leer Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. En el libro de Apocalipsis, ¿para qué existe el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis da señales de cuándo el Mesías regresará, pero dice, antes de que el Mesías regrese se tienen que cumplir cosas. Y de entre las cosas que dice, explica, ahorita lo leemos Apocalipsis 8:7, dice, hay 7 iglesias que deben de atravesar por eventos y por circunstancias. Eso es uno. Segundo, explica no solamente, sino que hay 7 sellos. Y después de que hay 7 sellos, dice que existen 7 trompetas. Y en el toque de la 7ª trompeta, dice que hay 7 copas. Es decir, el libro de Apocalipsis da las señales de cuándo el Mesías regrese. Y para que el Mesías regrese, se deben de tocar 7 trompetas. La primera trompeta es la que dice Apocalipsis capítulo 8, versículo número 7. Dice la escritura así: y el primer ángel tocó la trompeta, y fue hecho granizo y fuego, mezclado con sangre, y fueron arrojados a la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y quemóse toda la tierra. Entonces noten, ¿en qué consiste la primera trompeta? En granizo y fuego, mezclado con sangre, y que eso es arrojado a la tierra, y ese granizo provoca tal destrucción que la tercera parte de los árboles fue quemada, y se quemó la hierba verde. Bueno, entonces lo primero que hay que entender es ¿qué es una trompeta en la profecía bíblica? Porque el Apocalipsis está lleno de simbolismos. Esto es puro simbolismo. ¿Qué significa una trompeta? Ezequiel capítulo 33. Versículo 1 al 5. ¿Para qué sirve una trompeta y por qué se escoge una trompeta? En la mañana explicaba que el libro de Apocalipsis está lleno de símbolos, que los símbolos están reunidos en el Antiguo Testamento, porque la interpretación del libro de Apocalipsis está en los profetas. Todos los símbolos de Apocalipsis están en los profetas. Dice Ezequiel 33, versículo 1 al 5, y fue a mí palabra del Señor diciendo: Hijo del hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un nombre de sus términos, y se le pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo tomare, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Bueno, entonces, ¿cuál es la función de una trompeta? Anunciar, avisar, anunciar eventos, anunciar circunstancias que van a venir sobre la vida de las personas y que sepan que es real. La trompeta se tocaba de distintas maneras. El pueblo sabía cuando escuchaba la trompeta si era momento de reunirse para la guerra, si era momento de reunirse para la adoración, para la celebración, si había una convocación por una fiesta o una asamblea. Y por eso Dios le dice: cuando haya guerra y destrucción, el atalaya tocará la trompeta. Si tú no lo escuchas, tú no librarás tu vida, pero si tú lo escuchas, estarás atento y salvarás tu vida.
Por eso en Apocalipsis hay 7 trompetas. ¿Qué significan las 7 trompetas? Que Dios manda mensajes y Dios dice, van a pasar 7 eventos antes de que Jesús venga a la tierra por segunda vez. Porque de eso se trata Apocalipsis, de darle señales a su iglesia para que la iglesia no pierda la esperanza de que Jesús va a regresar y que tú sepas que sucederán 7 eventos que tienen que cumplirse uno a uno antes de que el Mesías regrese. Y entonces tienes el toque de la primera trompeta. ¿Qué es lo que significa el toque de la primera trompeta? Tiene que ver con las palabras que Jesús dijo. Mateo 24:2, de cierto les digo, que no será dejada piedra sobre piedra que no sea destruida. Daniel capítulo 9 enseña que esta profecía que Jesús dijo, quiero que noten un paralelo en la profecía de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo número 26. Noten esto. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y no por él mismo. Y noten esta frase, esta profecía. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. Dice que el príncipe de un pueblo que ha de venir destruirá la ciudad. ¿Y qué más destruirá? El santuario. ¿Y el santuario qué es? El templo. Dice el que ha de venir destruirá el santuario y el templo. Esto que dice Daniel, Daniel más o menos lo va a profetizar por el año 538 a.C. Jesús viene y en el año 30 Jesús dice, esto va a suceder. Lo leímos ahora, volvámoslo a leer. Mateo 24. Noten cómo las palabras de Jesús tienen una conexión con lo que acaban de leer en Daniel. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Dice el versículo número 15. Por tanto, cuando vieres la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel, profeta, es decir, cuando el santuario será destruido, el templo será destruido. Y dice claramente, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que sobre el terrado no regresen, y los que en el campo no vuelvan atrás. Y hay de las preñadas y de las que crían, y oren porque su ida no sea en invierno ni en sábado. Noten, déjenme hacer aquí un paréntesis. ¿Por qué creen que dice que la huida no sea en invierno? Porque por el frío y lo inhóspito, hay regiones en Jerusalén que neva y no podrían huir. Y dice, y que su huida tampoco sea en sábado. ¿Por qué creen que dice que su huida no sea en sábado? Porque ellos respetaban el sábado e iban a estar en la congregación alabando el nombre de Dios. Y por eso les dice, oren porque no sea en sábado, porque si llega la matanza en ese día, los van a encontrar a todos reunidos. Y si es en invierno, no van a poder huir. Entonces, es una evidencia más y un testimonio de que la iglesia del primer siglo se reunía en sábado en las congregaciones. Y por eso Jesús le dice a sus discípulos que no llegue en sábado este momento de destrucción, porque los van a tomar y los van a atrapar. Ahora, ¿qué dice la historia? ¿Cómo fue conquistado Jerusalén? Año 66, llega el emperador, el general Tito Flavio Vespasiano, y entonces ve la ciudad, la estudia y la analiza, y dice, ¿cómo la voy a conquistar? ¿Por qué? ¿Cómo la voy a conquistar? Porque el emperador había enviado a un general antes de él y había fracasado, lo habían derrotado. Esto causó muchísima molestia en el emperador y mandó nuevamente a Tito Flavio, su mejor general, para hacer esto. Perdón. Bueno, estoy cerrado o abierto, ¿sí? Y entonces está tan molesto que manda a un gran general, a su mejor general, que es el general Flavio Tito Vespasiano. Ese mismo general, 4 años después, se volvería emperador. Va él junto con su hijo, ve la ciudad, la analiza y dice, muy bien, la vamos a destruir de esta manera. Dice la historia narrada por Flavio Josefo,
en la obra La Guerra de los Judíos. Flavio Josefo es una persona que vivió en carne propia la guerra. Cuando conquistan una ciudad del norte de Jerusalén, primero Flavio empieza a conquistar desde el norte, conquista una ciudad y toma a Flavio Josefo y lo toma preso. Flavio Josefo es una persona muy importante porque es parte de la familia de sacerdotes, de la clase aristocrática de Jerusalén y con dominio del griego, del romano, del latín, y entonces lo toman preso. Y él escribe de primera mano la historia y cuenta Flavio Josefo que lo que hacen los romanos es cercar a la ciudad. Les cercan una muralla para que nadie pueda escapar. La cercan la ciudad para que se les cortan el suministro de agua, de alimentos, y la ciudad se le acaba el alimento, el agua, y empieza a escasear todo. Flavio Josefo dice que en la desesperación algunas familias llegan a comerse a personas, la carne de personas en su desesperación del hambre que están viviendo y de lo inhóspito que se vuelve adentro Jerusalén. La ciudad solo resiste 5 meses, según narra Flavio Josefo. Después de 5 meses tienen que abrir la ciudad para salir a buscar alimento y agua porque es insostenible, y entonces el ejército empieza a avanzar, el ejército romano, y los conquista sin ningún problema. Arrasa la ciudad, y lo que era imposible que sucediera, conquistar la ciudad de Jerusalén, con una simpleza y ligereza, Tito Flavio la conquista. Él tiene el general al que mandan inicialmente en el año 69, tiene que regresar a Roma y se queda su hijo al frente, y su hijo es el que termina haciendo la conquista. Cuando se va el padre de Flavio Vespasiano, le dice, de Tito Flavio Vespasiano le dice: no quiero que destruyas el templo. El templo tiene que quedar de pie, porque era un monumento arquitectónico impresionante, y además la mejor victoria que el Imperio Romano podía tener es tomar el control del templo y adentro del templo sacrificar al dios Saturno, al dios Júpiter, porque era la forma de humillar al pueblo de Israel. Su ícono y su estandarte más sublime y más sagrado, utilizarlo para los dioses nacionales del Imperio Romano. Y entonces cuando se va le dice: no quiero que destruyas el templo. Pero estando en la guerra, todo se sale de control y empieza a incendiarse el templo. Y se incendia el templo, y Flavio Josefo narra en su obra que ante la desesperación de que el templo se está incendiando y el pueblo de Israel no puede dar cabida a lo que sucede porque era imposible que el templo fuera destruido, dice que los sacerdotes se echaban debajo de las piedras porque preferían morir junto con el templo que tener una vida sin existencia con el templo. Se echan debajo del templo y todas las edificaciones los destruyen. El templo en el año 70 queda destruido absolutamente, y lo único que sobrevive es lo que hoy se conoce como el Muro de los Lamentos, que no es parte del templo, es un cordón exterior que existía, no dentro del templo, sino de los contornos del perímetro, no era propiamente el templo, sino del perímetro que tenía la zona rodeada. Entonces, pero lo importante es cómo conquistó Flavio Jerusalén. Con una estrategia: taló todos los árboles de alrededor, hizo una muralla de árboles para evitar que el pueblo escapara y saliera, y 5 kilómetros alrededor sitió toda la ciudad para que nadie se le escapara. Bueno, se cumple la palabra de Jesús. Jesús dijo: de cierto les digo que no será dejada piedra sobre piedra del templo que no sea destruida. Y así sucedió. Pero ¿saben qué es lo más impresionante? Que Jesús profetizó cómo caería la ciudad. Lucas, lo más impresionante es que Jesús dijo cómo caería la ciudad. Lucas capítulo 19, versículo 43 al 44. Porque vendrán días sobre ti que tus enemigos, ¿qué dice? Te cercarán con baluarte y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán estrecho, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces, noten esto. Y por eso
Le creo a Jesús, no solamente porque 2000 años después sigue preservando su nombre, no solo porque renovó su época, porque fue un adelantado, porque reformó el sistema de creencias, trajo esperanza, trajo bienestar, sanó personas, enseñó a soñar, sanó enfermos, trajo un mejor sistema de vida para la humanidad. En esa época en la que Jesús viene, la sociedad era sumamente desordenada moralmente, sexualmente, había muchas guerras, abusos, y Jesús trae una visión adelantada a su época. Para mí eso es suficiente para creer que es un hombre fuera de lo humano, pero no es suficiente. Jesús dice, 40 años antes de la destrucción de Jerusalén fue destruido en el año 70, 40 años después Jesús profetiza, no será dejada piedra sobre piedra que no sea destruido. Ve el templo y dice a sus discípulos, el templo caerá y se destruirá. Y le dicen, ¿saben cómo caerá? Ay de ti, Jerusalén, no conociste el tiempo de tu visitación. Vendrán tus enemigos y te cercarán con baluarte y no te dejarán por ningún lado escapar. Y entonces los que están dentro sufrirán, te conquistarán y no será dejada piedra sobre piedra. Jesús profetiza la forma como la ciudad sería conquistada y cómo el templo caería. Y se termina cumpliendo lo que él dice. Algo sumamente atrevido de parte de él, y 40 años después de que lo dijo, se termina cumpliendo. Es decir, la Biblia tenía razón en lo que predijo 40 años antes, y termina sucediendo como lo cuenta. Si regresamos a la profecía de la primera trompeta, significa no va a regresar Jesús a la tierra por segunda vez hasta que sean tocadas las 7 trompetas. Y entonces suena la primera campanada en la primera trompeta, que para la iglesia cristiana significa el Mesías va a regresar. Imagínense el año 70. Es algo doloroso, triste, muchos cristianos huyen y tienen que salir, pero al final terminan diciendo, hey, ¿te acuerdas lo que dijo Jesús hace 40 años? Que no será dejada piedra sobre piedra. Se cumplió lo que dijo. Es el Mesías. Cuando sucede ese evento, la historia marca que hay un avivamiento sobrenatural de los pueblos de alrededor para voltear a ver al cristianismo, porque quedó registrado que un hombre llamado Jesús profetizó que el templo sería destruido y la manera como sería conquistado. Y entonces todos los del pueblo de Israel dijeron, si era el Mesías este hombre, porque este hombre dijo que la ciudad caería y el templo sería destruido, y él dijo que la profecía de Daniel sucedería. Y entonces dijeron, como dijeron los soldados que vieron a Jesús en la cruz, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y muchos judíos masivamente voltearon a ver a Jesús y dijeron, es el Mesías. Y entonces Dios le regala a la iglesia el libro del Apocalipsis para decirle, pasarán 7 eventos antes de que el Mesías regrese. Y entonces estén atentos, porque los 7 eventos sucederán que están descritos en el libro del Apocalipsis en las 7 trompetas. Dice entonces que la tierra, la hierba verde fue quemada y una tercera parte de los árboles. ¿Qué representan los árboles? Salmo número 1. En la Biblia los árboles representan esto. Salmo número 1. Versículo 3. 1 y me salto al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este varón, Salmo 1:3, será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto y su hoja no cae. ¿Qué representan los hombres? ¿Qué representan los árboles? Dije la verdad. ¿Qué representan los árboles? Hombres, ¿sí? Jesús lo narra así también. Marcos capítulo 8, versículo 22 al 24. Entonces tomando la mano, y vino a Betsaida, y le traen un ciego y le ruega que le toque.
Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos y poniendo las manos encima, le preguntó si veía algo. Y él mirando dijo: veo los hombres, pues veo que andan como árboles. En la retórica bíblica, los árboles representan hombres. Y la hierba verde, dice Isaías capítulo 40, Isaías capítulo 40 enseña del versículo 6 al 8 que representa la hierba verde. Isaías 40, 6 al 8. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo de decir a voces? Toda carne es hierba, y su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente hierba es el pueblo. Entonces, la primer trompeta dice que los árboles serían talados y la hierba verde sería quemada. Lo que está narrando es las palabras de Jesús, que sería destruido Jerusalén. Miles de personas van a morir en Jerusalén. Miles de personas van a ser destruidas. Jesús dijo en su palabra: si esos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva. Es decir, toda la ciudad iba a ser desolada, pero por causa de los escogidos dejaré que la ciudad sobreviva un poco. Y sí, pero la gran parte de Jerusalén fueron vendidos como esclavos, fueron asesinados, y una mínima parte de Jerusalén terminó sobreviviendo. La parte de una reflexión importante es: ¿por qué la ciudad fue destruida? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel que la ciudad fue destruida? Oseas, miren esto, y esta es la enseñanza que nos tenemos que llevar. Oseas capítulo 4, Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría, porque tú desechaste la sabiduría. Yo te echaré del sacerdocio por una razón, dice la escritura: pues que olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es decir, se te olvidó que hay un creador que te formó y te hizo. Se te olvidó que yo te hice. Yo te formé en el vientre de tu mamá. Yo elegí que tú existieras. Entre millones de posibilidades de seres que pudieron haber nacido en el vientre de tu mamá, decidí que tú fueras la persona que naciera. Yo te di el soplo, la vida. Te di las condiciones que tienes de vivir, de razonar, de tener a tu alrededor. Pero te olvidaste de tu creador. Te olvidaste de quien te formó y de quien te hizo. Dios envió a Jesús para que la humanidad tuviera esperanza. El versículo más traducido de la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero termina diciendo después: mas esta es la condenación del mundo, porque la luz vino a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque todo aquel que permanece en las tinieblas no viene a la luz para que sus obras sean redargüidas. Y Dios envía a Jesús a la vida del pueblo de Israel, y ellos vieron sus milagros, vieron la gloria del unigénito Hijo de Dios. Ellos veían claramente cómo levantó paralíticos, cómo hizo ver a ciegos, cómo personas sin esperanza volvieron a tener esperanza, cómo unió familias, cómo hizo que las personas volvieran a soñar, las personas que estaban destruidas volvieron a inspirarse. Revolucionó su época. En una época de barbaridad, de hostilidad y de salvajismo, Jesús trajo y puso en el centro de la humanidad el principio más valioso, que es el amor, el perdón y la comprensión. Pero el pueblo de Israel cerró sus ojos para no ver la gloria del Mesías, y su corazón se puso duro como piedra. Y entonces el maestro dice en Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 19, el maestro va a decir esto entonces: versículo 41 en delante.
Lucas capítulo 19, versículo 41 en delante. Y como llegó cerca, viendo la ciudad, ¿qué hace Jesús? Lloró sobre ella, llora sobre la ciudad. Y le dice: oh, si también tú conocieses al menos en este tu día lo que te toca tu paz, mas ahora están tus ojos cerrados, está encubierto tus ojos, no lo ves. Él está parado desde arriba viendo Jerusalén. Porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco y de todas partes te pondrán en estrecho y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por una sencilla razón, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Pero Jesús ve la ciudad y llora sobre ella. El Mesías vino, caminó 3 años y medio sobre la tierra Jesús. Durante 3 años predicó, sanó enfermos, libertó presos, sacó personas de la oscuridad. Pero el corazón de los hombres se endureció y no aceptaron que era el Mesías. Y entonces Jesús les dice: cuando el templo sea destruido, cuando cerquen tu ciudad, recuerda que lo dije. Y entonces recuerda mis milagros, mis maravillas. Y recuerda lo que mis discípulos dijeron: que la tumba y el sepulcro no me pudieron retener, que vencía la muerte. Y entonces acepten que soy el Mesías. Y así lo hizo el pueblo. En el año 70 muchos judíos se volcan hacia Jesús a aceptarlo como el Mesías. Y entonces queda grabado una idea para nosotros, una idea de esperanza, que el Mesías ha de regresar. Una idea llena de bienestar. Jesús dijo unas palabras muy hermosas cuando vio al pueblo, llenas de dolor y desesperanza cuando su pueblo no quiere escuchar, pero dijo algo muy hermoso. Mateo capítulo 23. Va a decir algo sumamente especial Jesús. Mateo capítulo 23, versículo 37. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus hijos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, tu casa es dejada desierta, predice la diáspora judía. Versículo 39, y esas son nuestras palabras de esperanza. Porque os digo que desde ahora no me verán hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús dice: partiré a los cielos y ya no me verán más. Pero sí les digo una cosa, le dice a su pueblo de Israel: la próxima vez que me vean, de sus labios saldrá esta palabra: bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, no me aceptaron en mi primer venida como el Mesías. Cuando yo regrese en la segunda vez, entonces me aceptarán como el Mesías. Y entonces sabrán que soy el Hijo de Dios. Y la Biblia está llena de promesas de esperanza. En Romanos capítulo 11 Pablo dice: y después, cuando haya entrada toda la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Y en Romanos 11 dice: porque sin arrepentimiento son las mercedes del Señor. Él prometió que los rescataría y les dijo: yo los rescataré. Y en Zacarías la Biblia narra que aparecerá y le dirán: ¿qué heridas son esas en tus manos? Y le contestarán: con ellas fui herida en casa de mis amigos. Y entonces aceptarán que Jesús era el Mesías, y habrá gran llanto sobre de él, y dirán: bendito el que viene en el nombre del Señor. El Mesías ha vuelto a nosotros. Pero mientras eso sucede, nos necesitamos quedar con un mensaje nosotros, que es un mensaje de esperanza y de fe. Cuenta la historia que después de que Tito Flavio Vespasiano conquistó Jerusalén, regresa y le van a poner la corona, la oliva, sobre su cabeza, que se les da a los grandes vencedores.
entrar por el arco del triunfo, y cuando le van a poner la corona sobre su cabeza, que le dan a los vencedores, la rechaza y no acepta que se la pongan sobre su cabeza. Y les dice: no hay ningún mérito en vencer a un pueblo al que su Dios los ha abandonado. Tito Flavio Vespasiano, una ciudad invencible, reconoció que la conquistó porque el Dios de los hebreos se la había entregado, porque la conquistó con una simpleza imposible de pensar. Y dice: no hay ningún mérito en conquistar a aquellos que su Dios los ha abandonado. Pero para ese pueblo, dice Deuteronomio, y para ti y para mí, no importa cuál sea la condición, capítulo número 28, Deuteronomio 28, perdón, capítulo 30, Deuteronomio capítulo 30. Versículo 1 en adelante. Porque sin arrepentimiento son las mercedes de Dios. Deuteronomio 30. Y será que cuando te sobrevinieren todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y atención lo que dice, este concepto en hebreo se llama teshuvah, y volvieres tu corazón de en medio de todas las gentes a las cuales el Señor te hubiera echado, el día que te volvieres y te conviertas al Señor tu Dios y obedezcas a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, el Señor también volverá a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y te volverá a recoger de todos los pueblos a los cuales te hubiera esparcido el Señor tu Dios. Y entonces quiero que sepas que Dios es un Dios de promesa y de esperanza. Dios es un Dios que trae bienestar a la vida de las personas, y eso es lo que tiene que quedar en nuestros corazones. El Hijo de Dios partió a los cielos y dijo que iba a regresar por segunda vez. Yo te quiero invitar a que creas en Jesús. Jesús vino a traer amor y esperanza a la humanidad. Yo te quiero invitar a que lleves a Jesús a tu casa y a tu familia. Hazle un lugar en la mesa con tus hijos. Siéntalo a la mesa en tu casa contigo. Ora al Padre antes de tus alimentos. Ora en familia antes de que vayan a la cama a dormir. Invita a Jesús a tu hogar y a tu familia. Toma la palabra de Dios y la Biblia y hazla el código de vida de tu familia. Dios ama y ha dado a Jesús para traer esperanza. El pueblo de Israel sufrió en el año 70 porque no alcanzaron a ver que el Mesías había llegado a su vida. Hoy Jesús ha llegado a tu vida y Jesús quiere que lo recibas en tu casa, en tu hogar, en tu familia, y Él quiere traer bienestar sobre ti. Es que yo te quiero invitar